Bienvenidos los que también se sintonizan a través de las redes sociales. El Señor me les bendiga y que pues el Señor nos esté edificando esta noche. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo Hebreos. Hebreos, vamos a leer capítulo 1, versos 5 al 14. Gloria a Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice verso 5, Hebreos capítulo 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Oremos al Señor, hermanos, y allí usted pídale al Señor que lo edifique, que le bendiga. Es una petición personal que tenemos que traer delante del Señor esta noche. Padre, gracias, Señor, por este privilegio, quizás inmerecido, Señor, pero en tu misericordia estamos aquí, Señor. Quizás, Padre, no merecíamos ser tenidos por dignos, Señor, pero tú nos has llamado con el propósito de bendecirnos, Padre, de sostenernos, de guardarnos hasta el día venidero, ese día glorioso, Padre, en donde hemos de ver tu gloria tal como es, Señor. Mientras tanto, Padre, nos ha llamado a perseverar, a buscarte, a seguirte, a hacer tu obra, Señor, a hacer tu voluntad. Háblanos esta hora, Padre, habla al oyente, a aquel que se sintoniza. Rogamos que este mensaje sea de bendición, Padre, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, que tu palabra traiga provecho espiritual abundante, Señor. Llena los corazones esta hora. Hermanos, tenemos poco tiempo, pero hoy es día de estudio bíblico y vamos a iniciar la entrega número 1 sobre la doctrina de los ángeles. Vamos a hablar de los ángeles, hermano, que están allá en los cielos, amén, y que cumplen un propósito específico en la obra de Dios. De ellos vamos a hablar. Entonces, hermano, hablando de esta doctrina, pues que es, toda doctrina es amplia, esta doctrina es muy amplia. Vamos a hablar acerca de ese estudio, hermano, acerca de los ángeles. En teología se le llama angelología, ¿ven? De latín angelus, que es ángel, y del griego logía, que es estudio, amén, estudio de los ángeles. Entonces, hermano, cualquiera podría decir, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estudiar de los ángeles si ellos están allá, verdad?
¿Para qué nos sirve este estudio? Fíjense que hay dos pasajes donde menciona la Escritura que ya había adoración a los ángeles. Amén. A los ángeles. Entonces, de ahí la importancia de edificarnos en la sana doctrina. Porque quizás hasta hoy en día también puede haber adoración a los ángeles. Entonces la Escritura es amplia, hermano, al hablarnos de los ángeles en cuanto a su actividad, ¿verdad? A sus propósitos. Cómo ellos, pues, cumplen el propósito divino. Y a lo largo de las Escrituras, quizás usted ha leído algún pasaje donde dice, vaya el ángel del Señor y los ángeles del Señor. Entonces ahí están cumpliendo el propósito de Dios. Son enviados por Dios para cumplir un propósito. Entonces de ahí, hermano, la importancia para combatir las falsas enseñanzas, para combatir la falsedad. Porque sabemos que lo falso siempre, hermano, se va como a camuflajear. Amén. Nosotros no venimos camuflajeados, ¿verdad? Venimos claros como el agua, como hijos de Dios. No aparentamos ser hijos de Dios. Entonces, lo falso, hermano, siempre se camuflaja de bueno, de verdadero. Usted ha oído gente que anda enseñando y son falsos, pero hablan bien bonito, hermano, quizás más bonito que nosotros, y que el Señor aquí, que el Señor allá, pero no le enseñan en realidad todas sus enseñanzas en sí, que son desviadas, que se desvían de las Escrituras, que se desvían de lo sano, de la sana doctrina. Entonces, hermano, de ahí la importancia de la doctrina. En este caso, la importancia de la doctrina de los ángeles. Vamos a leer dos versículos, Colosenses 2:18, hermanos. A mí me gusta leer bastante, hermano. Colosenses 2:18, que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Afectando humildad, dice, y culto a los ángeles. Amén. O sea que prácticamente eran falsos que se habían introducido y pretendían ser humildes o fingirse humildes para así pues meter su falsedad, ¿verdad? Amén. Meter su mentira. Entonces es importante, hermano, que el creyente esté bien despierto, ¿verdad? Para no ser engañado. Muchos creyentes engañados porque no conoce, porque no indaga, porque, hermano, no escudriña la Sagrada Escritura. Muchas veces nos cuesta, hermano, leer la palabra, nos cuesta decir hoy voy a estudiar esta doctrina. Yo me imagino que nadie estudia doctrina en casa. Y si se estudiara sería raro, ¿verdad? Sería contado aquel que se pone a leer y a escudriñar las sanas enseñanzas de la palabra. Entonces, mire, aquí había la falsedad y pretendían humildad para introducir su falsa enseñanza. Apocalipsis 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Entonces ahí, ¿dónde lo manda el ángel, hermano? Adorar a Dios, ¿verdad? Los ángeles, hermano,
no deben ser adorados. Entonces los ángeles vemos muchas veces en las escrituras que no reciben adoración, ¿verdad? No reciben adoración porque el único que merece adoración es nuestro amado Dios. Amén. Es Dios, el Todopoderoso. Entonces vemos ahí la necesidad, hermano, de la doctrina de los ángeles, de escudriñar la palabra, de ver cómo es que actúan los ángeles, cuál es su función. En esta doctrina, hermano, vamos a ver su naturaleza. Es esta entrega. Esta entrega es, vamos a hablar de la naturaleza de los ángeles. También se va a hablar de su clasificación, su carácter, su obra, y de igual manera de los espíritus malvados y de aquel que no queremos mencionar, de Satanás. ¿Amén? Y sus seguidores, del chamuco, como dicen en algunos países, o quizá usted ha dicho también del chamuco, y usted lo ha reprendido. Pero vamos a hablar todas esas cuestiones, hermanos. Ahora nos corresponde hablar de la naturaleza de los ángeles. De eso vamos a hablar. Pues la palabra en el hebreo es malak, y ángel en el griego, ángelos en el griego, para la palabra ángel. Y esta palabra significa mensajero. Amén. Mensajero. Es un mensajero. Eso quiere decir la palabra ángeles. Mensajero, que lleva un mensaje. Y la Biblia habla de los ángeles, y así se designan a los espíritus, hermano, como ángeles. Y dice la escritura que son un poco mayor que los hombres. Vamos a leer Salmos 8, verso 5. Salmo 8, verso 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Amén. Hablando del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles. Entonces quiere decir que los ángeles son mayores, ¿verdad? Que el hombre. Hebreos 2:7 también. Hebreos 2, verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Aquí está hablando de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Porque Él también era 100% hombre como nosotros. Él padeció, Él sufrió, Él tenía hambre, Él tuvo sed. Entonces, hermano, de esa manera vemos que los ángeles son mayores que los seres humanos. Y son mencionados, hermano, constantemente en la palabra como mensajeros de Dios, ¿verdad? Portadores muchas veces de juicios, y de igual portadores de mensajes de buenas nuevas, ¿verdad? No solo, hermano, ejercen la labor de un juicio, sino que también envían buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas. Eso lo leemos allá en Génesis capítulo 19, cuando se le presentan los ángeles a Lot, ¿verdad? Entonces ellos llegaban anunciando un juicio a Sodoma y a Gomorra, o sea, anunciando un juicio y libertando a Lot de ese juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. De igual, en Lucas 2, 8 al 15, los ángeles también llevan un mensaje a los pastores, dando la buena nueva del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Allá en Lucas 2, 8 al 15, mire, los vemos llevando buenas nuevas. Entonces son mensajeros de Dios y cumplen diferentes propósitos en la Sagrada Escritura. A la medida que vayamos viendo este estudio, vamos a ir viendo cuáles
y en qué áreas pues los ángeles operan. Entonces vamos a hablar de la naturaleza de los ángeles y vamos a ver algunas características de ellos. Amén. Algunas características de ellos. Este tema es corto, hermano, vamos a terminar luego. Primero vamos a ver que son criaturas. Criaturas. Estamos hablando de que son seres creados. Amén. Seres creados. El único que no tiene principio ni fin es Dios, ¿verdad? Pero los ángeles sí son creación, son creados por Dios. Y lo leemos allá en Colosenses 1:16, hermano. Colosenses 1, verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, todo fue creado por medio de Él y para Él, aún los ángeles, las cosas visibles e invisibles, dice. Amén. O sea que, hermano, todo está bajo el control del ojo divino. Amén. No hay nadie que se escape de la mirada de Dios. No hay nadie, porque Él tiene todo bajo control. Aunque el hombre lo niegue, está bajo la mirada de Dios. Aunque el malhechor pues se quiera esconder, dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo... Hay un ojo, hermano. Siente, ¿verdad? Ay, alguien me está viendo. Y comienza a temblar, va, cuando está haciendo la fechoría. O el que se está enmotelando, va. Alguien, ahí está, ahí está. Entonces, hermano, el ojo divino nos está viendo. Dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aún los ángeles, las potestades, los que están en los cielos y lo que está en la tierra. Él es el creador del universo y de todo lo que vemos. Y Él es el único que no tiene principio de días ni fin de día. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo leemos también allá, hermano, en Job 38, verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está hablando de los ángeles, ¿verdad? Que también vieron, ya estaban, ¿verdad? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Mire, mire qué bonito. O sea que ya habían ángeles que le adoraban a Él día y noche, como lo dice la Escritura. No cesaban de adorarle. Mire, por eso nosotros no debemos de cansar de adorarle a Él. Debemos venir con ese propósito de darle adoración a Él. No debemos venir a mascar chicle, ¿verdad? No debemos venir, hermano, a pensar en los frijoles que dejamos, ¿verdad? O en el chuchito que no metimos a la casa. No metí el chucho, dije el hermano. Y ya se desconecta de la adoración. Ya comienza a pensar, ¡ay, el chuchito! Y deja de adorar a Dios. Entonces, hermano, y los ángeles que le adoran día y noche, imagínense. Y no se cansan. Es que es lindo adorar a Dios, hermano. Es lindo alabarle. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son los que el Señor bendice. Esos son los que el Señor llena. Esos son los que el Señor ministra. Si usted no es ministrado en la alabanza, fíjese en este punto, en este aspecto, ¿verdad? Si no somos ministrados, venimos a pasar el tiempo nada más. Tenemos que venir con el propósito de ser fortalecidos. Entonces, ahí en la Biblia, pues, nos habla de que son creados. Y sabemos que en la rebelión
de Satanás quedaron pues dos clases, ¿verdad? Los buenos y los malos. Y como lo decía anteriormente, no aceptan adoración. Los ángeles no aceptan adoración. Apocalipsis 19:10. Y Colosenses 2:18, que ya leímos, dice que no deben ser adorados. Amén. No deben ser adorados, porque el único que merece adoración es nuestro amado Dios. La Biblia habla también de que son espíritus. Amén. Son espíritus. Quiere decir, hermano, que no están limitados por condiciones naturales o condiciones físicas, ¿verdad? Ellos se mueven con rapidez sin emplear medios naturales. O sea que ahorita puede estar un ángel aquí, ¿verdad? Y no tienen pues espacio de tiempo para su movilización. Ellos se mueven, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Porque son espíritus. Nosotros ya nos cuesta, ¿va? El hermanito, la hermanita ya vamos a puras penas, ¿va? Hasta nos cuesta caminar, pero los ángeles se mueven rápidamente. Y tienen la capacidad, hermano, de asumir la forma humana. ¿Con qué objeto, hermano? Con el objeto de que su presencia sea visible al ojo humano. Amén. ¿A quienes se les ha aparecido un ángel? Gloria a Dios. La Biblia describe, como le digo, muchas ocasiones, por ejemplo, lo de Lot, dos ángeles, ¿verdad?, anunciándole un mensaje. Leamos Génesis 19 del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. O sea que aquí, hermano, tomaron una forma, hermano, humana, ¿verdad?, para que Lot pudiera hacerlos visibles. Entonces, hermano, vemos ahí que claramente, pues, quizás Lot ni se había imaginado que eran ángeles, según se ve el relato, ¿verdad? Quizás ni se había imaginado, ni se había percibido que iban esos ángeles de parte de Dios. Quizás en el recorrido de la historia sí podemos ver que ya Lot puede ver claramente, ¿verdad?, que el objeto de los ángeles era llevarle un mensaje para librarlo. Amén. De, hermano, ese juicio que venía contra Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que son espíritus. Amén. Son espíritus. Y se mueven rápidamente, no tienen límite, ¿verdad? No están limitados al espacio, al tiempo, ¿verdad? Los ángeles pueden estar en todo lugar, moviéndose, movilizándose, obrando a favor de su iglesia. Vamos a ver también que son inmortales. Amén. Son inmortales. No están sujetos a la muerte, son inmortales. Son inmortales. Lo leemos allá en Lucas, capítulo 20, verso 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo
y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces dice la Biblia que los que resucitemos seremos semejantes a los ángeles, que no pueden morir. Ahí está claro ese, hermano, ese pasaje. Hablando ahí el Señor con los saduceos, ¿verdad? En el sentido de que los ángeles no pueden morir. Amén. Y no se dan en casamiento, dice. Así es que si usted está pensando en tener una novia allá en los cielos, olvídese de eso, va, porque allá no va a tener novia. Allá no va a ver a nadie. Si aquí no se ha casado, pues allá no va a tener oportunidad. No hay oportunidad. Entonces, si aquí no ha tenido novia, no ha tenido esposa, pues allá no, tampoco lo va a hacer. Allá peor. Porque ahí está claro, ¿verdad? Entonces, dice que seremos igual a los ángeles porque los ángeles no mueren. No sé si nos queda claro ahí, hermano, el pasaje. Creo que sí, ¿verdad? Que no pueden ya morir, dice, pues son iguales a los ángeles. Hablando de la iglesia, o aquel que resucite, aquel hermano que esté en obediencia, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos levantados juntamente con Él. Mire, juntamente con Él. Creo que nadie nos queremos quedar, ¿verdad? Porque sería, hermano, tremendo que aquel que está luchando caiga y se quede, pues, se quede. Pues aprovechemos hoy la oportunidad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces son inmortales, mire, inmortales. Así vamos a ser nosotros, inmortales, allá adorándole, como los ángeles también le adoran. Vamos a ver que son numerosos, amén, numerosos, son millares de ángeles, no son poquitos, son millares. Lo dice aquí en la Escritura, millares de millares, millones de millones, dice Daniel 7:10, millares de millares, millones de millones. Quiere decir, hermano, que no tienen número establecido. Pueden ser 1,000 millones, 40,000 millones. No lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero sí dice que son numerosos. Habla también de 12 legiones de ángeles. Mateo 26:53. Mateo 26:53 habla de 12 legiones de ángeles. Leamos ese Mateo 26:53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí está hablando, pues, nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Estamos hablando de que una legión era de 5,000 a 6,000 soldados. Una legión. Imagínense, 12 legiones serían como 72,000 ángeles, ¿verdad? Como aproximadamente 72,000 ángeles. Y también los menciona como multitud de los ejércitos celestiales, allá en Lucas 2:13. Habla también de muchos millares de ángeles. Hebreos 12, versículo 22. Entonces la Biblia nos amplía el panorama hablándonos que los ángeles son numerosos, ¿verdad? Son numerosos. Más adelante, pues, vamos a ver las jerarquías también, las jerarquías de los ángeles,
querubines, serafines, ¿verdad? Y pues también la Escritura dice que Dios es descrito como Jehová de los ejércitos. Amén. Él tiene un ejército de ángeles a su favor. Tiene un ejército de ángeles que le adoran y cumplen el propósito de Él, hermano, para proteger su iglesia, para bendecir su iglesia, para enviar sus mensajes y cumplir ese propósito divino. Y vamos a ver también que son sin sexo. Amén. Son sin sexo, sin sexo. Pues se describen, hermano, como varones, pero en realidad son asexuales. Quiere decir que no hay propagación, ¿verdad? No hay reproducción como nosotros, ¿verdad? Que nosotros sí hay reproducción, pero hoy en día los del Salvador estamos tan afligidos porque se ha parado la reproducción. Está abatido, ¿verdad? Porque si no hay reproducción, se dice que no hay más desarrollo como el ser humano piensa, ¿verdad? No hay más, no hay personas, como en otros países que están limitados también en eso. Y he oído yo que hasta mandan a traer personas de otros países para poblar ciudades, porque la procreación está siendo limitada. Entonces estamos afligidos ahora aquí en El Salvador, porque hay pocos niños, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, son sin sexo. Y lo vimos ahí en Lucas, hermano. Lucas 20. En donde leímos que no se dan en casamiento. Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén. Ahí está claro el versículo, ¿verdad? Allá no hay, hermano, reproducción. Amén. No hay reproducción. Entonces son sin sexo. Mire, esas son algunas características de los ángeles, y viene mucho más, hermano, acerca de los ángeles. Pero hoy hemos visto en las Sagradas Escrituras que los ángeles pues son creados por Dios para un propósito divino, ¿verdad? Para cumplir una obra. Y las Escrituras son amplias al hablarnos de mensajes que fueron enviados a través de los ángeles a los hijos de Dios, ¿verdad? Los juicios, como leímos, que los ángeles ejecutaban en nombre de Dios. Entonces vemos claramente, hermano, características: son sin sexo, numerosos, son inmortales, son espíritus y son criaturas. Amén. Y no, hermano, deben ser adorados. Hoy las personas pues quieren adorar a todo, ¿verdad? Al palo, a la mesa, a la silla, al púlpito. Algunos le rinden reverencia aún al púlpito. Aún hay sectas que dicen que ese local es el único, o esa iglesia es la única. Hermano, eso es falso. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene, hermano, por una religión, por una denominación. Así es que, hermano, el Señor nos habla a tiempo para que podamos atender su llamado, para que podamos aprender, para que podamos conocer a través de la palabra. En este caso, pues hemos visto algunas características de los ángeles y esperamos, hermano, que sea de bendición. Y no faltemos pues los jueves, porque viene más acerca de los ángeles. Así es que
Adoremos al Señor, el que merece toda adoración, exaltémosle a Él, porque Él es grande en misericordia. Amén. Entonces hemos visto la naturaleza de los ángeles. Adórele, hermano, a Él, exáltele a Él, y siempre vengamos con ese propósito. La Biblia dice, como le digo, que los ángeles le adoran día y noche, hermano, no cesan de adorarle. Y nosotros pues no debemos dejar de exaltarle, de buscarle, de rendirle gloria y honra a Él. Ore al Señor esta hora, hermano, dele gracias por este estudio maravilloso, quizás corto, pero de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. Hoy hemos aprendido acerca de los ángeles. Hemos aprendido que son adoradores, mensajeros, anuncian juicios, anuncian buenas nuevas. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, por mis hermanos que estuvieron escuchando, por los que ahora estamos aquí, Señor. Ayúdanos a rendirte adoración solo a ti, Padre. Solo tú mereces la alabanza. Solo tú mereces la exaltación, Señor. Bendice a mi hermano que escuchó este mensaje, ya sea, Señor, en vivo o ya sea que lo escuchen diferido. Padre, bendice a mis hermanos a través de las redes sociales. Que mis hermanos puedan acercarse a ti, Señor, al amigo, aquel que no te conoce. Si usted escuchó el mensaje y pues ha sentido el anhelo de recibir al Señor, hágalo. No se quede con el anhelo, porque es una lucha contra el adversario. Ríndase a Jesús. Dígale: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, mis faltas, Señor. Reconozco, Señor, que tú eres Dios, el que mereces toda gloria, toda honra. Me rindo a tus pies. Y comuníquese con nosotros en los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. Que el Señor le bendiga. Le esperamos los martes y los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana. El Señor le bendiga.